Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos a todos. Gracias que estáis hoy aquí para escucharnos. Yo me llamo Julia Fadlala y soy la promotora del Congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar a Juan Serrano Gandía. Juan Serrano es licenciado en Ciencias Biológicas, especialista en bioquímica y biología molecular. Él es autor de varios libros. El último se llama Poder Anticáncer. Bienvenido, Juan. Hola Julia, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y con todos. Muchas gracias. Pues sí. Antes que nos explique su camino hacia la medicina integrativa, cuéntanos cómo su mejor amigo le describiría con 2 o 3 frases. ¿Qué decía él sobre usted? Quizás mejor sería preguntarle a él o preguntarle a ellos, ¿no? Antes que nada, bueno, pues quiero decir que el tener buenos amigos, que creo que se cuentan con la palma de una mano, ¿no? Y nunca mejor dicho, y están en mi escala de valores el tener a pocos y buenos amigos es algo para mí importante. Habría que preguntarles a ellos qué es lo que piensan de mí. Pero yo creo que pensarían que soy un buen amigo en el sentido que saben que me tienen especialmente en los malos momentos, ¿no? Y que pueden confiar conmigo en fin, con todas. Es decir, que creo que hablarían bien de mí. Sí, seguro, seguro. Es es un carácter muy interesante, gracias. ¿Y cómo se presentaría usted a sí mismo, de su profesión y de su forma de trabajar? Yo creo que soy un hombre normal, que siente pasión por lo que hace y que intenta llevar una vida normal. Sí que es cierto, ¿no? que por dedicarme a divulgar o a estudiar especialmente el tema del cáncer desde una visión pues, más completa, quizás también tengo quizás, ¿no? un aspecto de darme hacia los demás, ¿no? Una cierta propuesta de ayuda hacia los demás. Me cuesta ver a la gente sufrir. Sí. Yo creo que quizás en eso me puedo encontrar, pero yo creo que un hombre totalmente normal y, como te digo, que siente una pasión auténtica por aquello que hace. ¿Y su profesión? Usted es investigador en el foco holístico de la oncología, ¿no? Y también está en la junta directiva de la Sociedad Española de la Salud y Medicina Integrativa, ¿no? Cuéntanos Sí. un poco de... Sí, bueno, pertenezco o fui miembro fundador quizás de la principal sociedad científica que hay sobre la medicina integrativa. Aprovecho para apostillar bien este matiz de integrativa. No me gusta mucho el concepto de medicina alternativa, en el sentido de que las alternancias, bueno, pues pueden estar bien, pero son términos a veces un tanto peligrosos, más en los tiempos que corren. El concepto complementario quizás es un poco más interesante, pero que se presta a poner en un cajón desastre aspectos no convencionales, pero a veces sin cierto sentido, ¿no? El concepto integrativo yo creo que va un poco más allá, en el sentido de que habla de una estrategia que no excluye, sino que lo que hace es escoger lo mejor de ambas medicinas, ¿no? En ese sentido, quizás la sociedad científica pues, puntera o que está aquí en nuestro país con más potencia es la Sociedad Española de Salud y de Medicina Integrativa, cuyas siglas son SESMI. Fui miembro fundador y actualmente pertenezco a la junta directiva que preside la doctora
Alejandra Menasa, que creo que tuvisteis también el placer Sí, sí. de entrevistar en un anterior simposium. Y bueno, estoy encantado de poder participar con la Junta y con muchas cosas. Hemos conseguido hacer el primer congreso de medicina este año pasado en Alicante y ahora el, el 12º o 12º Congreso Europeo de Medicina Integrativa que a través de SESMI lo vamos a realizar este año en el mes de septiembre en Barcelona. Bueno, intentando aportar muchas cosas a la sociedad. Vale, O sea, que esto vale. en cuanto al SESMI. Sí, muchas gracias. Y no sé si has preguntado algo más. No, no, está muy bien. En el congreso en Barcelona seguro que nos vemos. Es un congreso que seguro que viene mucha Espero. gente y pues sí. Y no, me gustaría saber su camino hacia la medicina integrativa. ¿Por qué es la medicina integrativa? Porque eso muchas veces tiene una causa, una persona tiene una búsqueda, ¿no? Busca algo. ¿Nos cuenta un poco su camino? Sí, en mi caso fue una doble causa. Por un lado, en la década de los años 90, yo empecé a trabajar en el Instituto Valenciano de Oncología. Es un centro con mucho prestigio en el estudio del cáncer desde un punto de vista convencional. Y bueno, por una crisis que pillé, una crisis social que se vivió en aquella época, pues hizo que tuviese que explorar otros caminos laborables y entonces entré en este mal llamado mundo de las medicinas alternativas, donde tuve que empezar a desarrollar, y que aún lo hago, mi labor profesional con un laboratorio, esto dedicado a los complementos alimenticios, a las plantas medicinales y a la aromaterapia científica. Coincidiendo con esto, en aquella época mi madre, pues, que trabajaba en un hospital y además en un servicio oncológico, siendo muy joven, sufrió un cáncer de pecho y entonces, pues bueno, empecé a indagar todo aquello que hablaba de cáncer que no fuese un aspecto convencional, ¿no? Bueno, esta inquietud pues me ha ido acompañando durante casi 30 años y ha hecho pues que indagase y que todo aquello que, o sea, con base con la medicina convencional, pues bueno, tuviesen otros aspectos, ¿no? Que contemplan especialmente al ser humano desde un punto de vista más completo, y ese fue el camino. En aquellos tiempos, en la década de los 90, se hablaba de la medicina naturista. También se hablaba de la medicina alternativa. Empezaba, aunque aquí en España yo creo que apenas se oía, un concepto muy norteamericano de medicina integrativa, pero bueno, en aquellos tiempos este concepto no. Y bueno, desde hace pues más o menos unos pocos años, aquí en España ya se ha empezado a hablar del concepto mucho más completo de medicina integrativa, que asociado al ámbito del cáncer recibe el nombre de oncología integrativa. Es decir, mi comienzo fue por una inquietud intelectual y personal, especialmente por la enfermedad de mi madre, que derivó en una pasión intelectual, pues, también por una mejor comprensión de esta enfermedad y por poder ayudar a la gente. Y cuéntanos un poco de sus libros, ¿no? El último libro se llama Poder Anticáncer. ¿Qué tratan los libros? Cuéntanos un poco, ¿cómo ha salido? Sí, bueno, a raíz de entrar en la década de los 90, como antes te decía, pues bueno, tuve la ocasión de recopilar muchísima información con respecto conocí a muchos terapeutas, a muchos médicos alternativos y naturistas, y recopilé muchísima información no convencional con respecto al cáncer. Bueno, la iba acumulando con el propósito de poder hacer algún libro. Bueno, pillé una circunstancia personal, pues bueno, un poco
¿no? Aquello que dice que siempre hay una espoleta que activa la palanca del cambio. Y entonces, pues bueno, al final pues me decidí, estuve 2 años para dar esa ilusión, ¿no? Que era hacer un libro y no recuerdo bien ahora el año, pero 2012, 2013 publiqué con autoedición mi primer libro, que era Cáncer, un enfoque biológico. Hay un guión entre el bio y el lógico. Bueno, era un diálogo con mi abuelo, un hombre de campo, a cuenta de mi madre, el eslabón intermedio que hay, ¿no? La madre está entre el hijo y el padre, donde yo le formulaba preguntas y él desde la coherencia pues respondía. Bueno, hice un libro que me dio un poquito a conocer, y ese fue el punto de partida para que después, bueno, Pai 2, que pertenece al Grupo Planeta, contactara conmigo para ver si quería hacer un libro, pues bueno, pues más revisado, mucho más práctico y mucho más divulgativo, que es Poder Anticáncer, que ha sido quizás pues el que me ha puesto más en el candelero, ¿no? Gracias, pues sí. El Poder Anticáncer es especialmente, el primero es con autoedición y ya no y se puede conseguir vía electrónica. Poder Anticáncer aún se encuentra en las librerías también y demás. Es un libro más desde el punto de vista preventivo y hace ver qué tipo de acciones fundamentados en el concepto de la oncología integrativa se pueden plantear para llevar una vida sana que minimice el riesgo de contraer esta enfermedad. Hoy en día lo pasa todavía a muchos médicos convencionales, le dan un poco como inseguridad, ¿no?, hacia la medicina, como llama usted ahora, alternativa, pero bueno, realmente queremos una medicina integrativa que junta las dos, ¿no? Que le da un poco de inseguridad, por ejemplo, dicen al paciente quizás esta dieta sí le puede ayudar, porque no están seguros, ¿no? Le falta, en la medicina convencional se nota que falta todavía mucho conocimiento más científico o más profundo de empezar. ¿Cómo podemos cambiar un poco este chip de los médicos convencionales? ¿Cómo podemos empezar? Sí, es cierto, y para avanzar hemos de conseguir que los médicos pues que tengan, claro, es una inseguridad que yo creo que en cierta forma es derivada del desconocimiento que tienen hacia este tipo de medicina. Yo creo que hay dos caminos. Uno es la divulgación. De hecho, pues hace poquito el jefe de servicio de oncología del Hospital de Ciudad Real, que me invitó a un congreso de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real, donde se realizó el salón de actos del Hospital de Ciudad Real, y yo hablaba de las medicinas complementarias en el cáncer, especialmente el concepto de oncología integrativa, y habían bastantes médicos, habían bastantes enfermeras. El colectivo de la enfermería para mí es sumamente importante, y es quizás es uno de los colectivos que más ha avanzado en el campo de la medicina integrativa. Bueno, tuve la ocasión de hablar especialmente de introducir en conceptos de evidencia científica, que es la palabra que ellos quizás que deben de escuchar para adquirir conocimiento y perder el miedo. Este es un camino, es divulgar. Y otro camino que desde SESMI, por ejemplo, estamos siguiendo es que vamos ahora en breve a publicar un tratado sobre oncología integrativa, donde participamos, bueno, más honrado de ser el segundo director de la obra, donde vamos a 42 autores que pertenecemos al SESMI y otros que no pertenecen, pero que tienen amplios conocimientos en el tema. Vamos a elaborar un tratado de aquellas estrategias terapéuticas, de aquellas herramientas que desde el punto de vista no convencional y desde la evidencia, la eficacia y la seguridad se pueden aplicar en el tratamiento del cáncer. Bueno, esto es un libro que lo podrán leer, espero,
pues muchos médicos para adquirir conocimiento y, por tanto, perder esta inseguridad. Gracias, pues sí. Una pregunta, que estaba leyendo uno de sus textos en un blog, voy a decir la frase. También me enseñaron que el conocimiento científico es una aproximación crítica a la realidad, apoyándose en el estudio del método científico, pero no tiene que ser la realidad. ¿Nos puede explicar esta frase? Porque, ¿entiende lo que quiero decir? Es una frase de un texto suyo. Perfectamente. Sí. Sí, eso me refiero a que la realidad yo creo que es compleja y que incluso admite muchas puntas, ¿no? Si a principio del siglo o mediados del siglo XIX, ¿no? El método científico o sea, avalaba, por ejemplo, lo que es la física mecánica, ¿no? Es decir, el método podía demostrar una parte de la realidad, que es incuestionable, y es que si yo me caigo del techo abajo, pues me pego un trompazo que me puedo hacer mucho daño, ¿no? Sin embargo, aunque eso es así y lo podía demostrar, el método que en aquellos tiempos teníamos, había otra realidad que era la física cuántica, que aún no estaba demostrada. Es decir, el hecho de que algo que no se ha demostrado no quiere decir que no sea real, ¿no? Y si quieres, pues te puedo poner un ejemplo un poco más concreto en relación a la medicina integrativa. Y además te voy a poner un ejemplo actual y polémico. Sería, por ejemplo, el campo de la homeopatía, ¿no? El hecho de que desde tantos años médicos y pacientes hayan tratado, o que muchos médicos hayan tratado durante muchos años a muchos pacientes con buenos resultados, para mí eso es una realidad que actualmente desde el método científico nos está costando de entender. Y por tanto, la principal crítica que hay hacia la homeopatía es que no se entiende el fundamento porque va contrario a lo que hoy conocemos en base al actual método científico. Eso no quiere decir que, y yo como científico me encantaría poder avanzar en ese sentido, que en un futuro, pues personas como Luc Montagnier, ¿no? Con un premio Nobel, que habla de cierta propiedad de la materia, en un futuro pueda demostrar que el mecanismo de acción que hoy por hoy nos cuesta de entender. Creo que me explico bien, ¿no? Que lo que el actual método científico al cual todos nos tenemos que someter, está claro, llega es a lo que hoy comprendemos, pero eso no tiene por qué ser la realidad, sino que es lo que está en nuestro conocimiento. Luego también hay diferencias, ¿no? En las pruebas científicas, A, B, C, ¿no? También hay diferentes aprobaciones, ¿no? ¿No puedo explicarlo un poquito? Es que siempre la gente quiere saberlo. Eso está científicamente aprobado y se lo creen, ¿no? Es un poco lo que creemos. Por ejemplo, sabemos, en la oncología, por ejemplo, ahí hablé con una profesional del mindfulness, me dije que el mindfulness, por ejemplo, tiene una aprobación de A1 en la oncología, que científicamente sí está ya demostrado que eso ayuda. ¿Cómo nos puede un poco esa parte científica, cómo funciona y cómo el método, actualmente, el método científico aplicado a la medicina, sea convencional o no sea, o sea complementaria, se fundamenta en un concepto que es la medicina aplicada a la evidencia, o la medicina, quizás una mejor traducción del inglés es la medicina aplicada en pruebas, ¿no? Y se fundamenta con una pirámide, en el sentido de que cuando queremos probar un fármaco o queremos probar
un método, ¿vale? Una herramienta, hay como una pirámide, de forma que la evidencia, por ejemplo, que existe de hacer un ensayo en una placa de cultivo, es decir, hacer un ensayo in vitro, tiene una cierta evidencia, pero cuando lo extrapolas al ser humano, pues bueno, es un mundo. Es muy fácil, por ejemplo, el matar el cáncer en una placa de cultivo. Yo le pongo un chorro de lejía y evidentemente el tumor lo mato, ¿no? Un segundo paso pues, sería experimentar con un modelo animal, ¿vale? Otro paso es, por cierto, es la opinión de los expertos. La opinión de los expertos, la evidencia científica es la que es la que tiene, pero no es muy elevada. Por tanto, a mí tampoco me sirve mucho cuando un experto dice que sí o que no, y mucho menos cuando no es un experto en el tema. Cuando te vas hacia la cumbre de la máxima evidencia aplicada a la medicina, hablamos de cuando existen metaanálisis o revisiones sistemáticas, es decir, es agrupar los distintos experimentos o ensayos clínicos que se hacen con humanos que tengan un buen diseño metodológico y, por tanto, podemos concluir que tal procedimiento pues, tiene un rango de una muy buena evidencia o no. Después, esta pirámide se puede extrapolar a otro rango, ¿no? Es de evidencia pues, tipo 1, tipo 2 o tipo A, ¿no? Bueno, si todos jugamos a este juego, nos podemos encontrar, por ejemplo, como que prácticas como el yoga o prácticas como la meditación, distintas guías en concreto. Hay una guía de una prestigiosa Asociación contra el Cáncer norteamericana, dice que en las mujeres con cáncer de pecho, que tengan depresión o tengan ansiedad asociada a un proceso oncológico, la práctica de yoga o la práctica de meditación tiene un nivel A, un nivel 1, es decir, es la máxima evidencia que existe. El matiz con el que tenemos que jugar es que el yoga y la meditación no estamos diciendo que cure el cáncer. Lo que estamos diciendo es que en este caso el yoga o la meditación son sumamente útiles, fundamentados con la evidencia científica en ciertos estados asociados a un proceso oncológico. A partir de aquí, pues podríamos intentar hacer búsquedas pues, para ver, por ejemplo, cómo ciertos hongos medicinales pueden incrementar la inmunidad, por ejemplo, en un paciente con un proceso oncológico. Esa es la evidencia y la hay y mucha. Y es la que hay que buscar y es la que hay que hacer y es la que hay que hacer para poder evidenciar que ciertas prácticas complementarias y no convencionales, de forma complementaria, de forma coadyuvante con las convencionales, pues pueden ser de una ayuda inmensa. En este caso, para el paciente oncológico o para otros estados patológicos que contempla el concepto de medicina integrativa. Luego también cada persona es muy individual, ¿no? Somos cada persona muy individual. Eso me pregunto yo muchas veces. A lo mejor a mí me viene muy bien el yoga, pero a la otra persona no. Claro, este es un punto crucial, Julia, el que has comentado. Porque cuando queremos jugar al método, que es, digo jugar entre comillas, ¿no? Cuando nos tenemos que someter al método científico, para decir que por ejemplo, una herramienta terapéutica, un fármaco, por ejemplo, es eficaz o no, fundamentado en la evidencia que antes comentaba, bueno, escoger cuanta más gente mejor, combinarlo con un placebo y experimentarlo, dando por hecho, y esto es importante, de que todos somos iguales. Entonces, claro, desde la medicina integrativa contemplamos que no, que debemos de personalizar. Por eso no disponemos de tanta evidencia, por ejemplo, no disponemos de tanta evidencia científica en relación a la homeopatía
porque es una herramienta que se enfoca hacia la individualización de la persona. Es decir, no todas las personas que tengan un dolor de cabeza les vamos a dar un mismo remedio homeopático, sino que en función de sus circunstancias, que desconozco, no soy homeópata, pues bueno, van a poderle darle un remedio o no. Esto es difícil después de llevarlo a los ensayos clínicos y, por tanto, nos va a costar mucho más el dotarle de una cierta evidencia científica. Esta es una limitación del actual método científico al que tenemos que avanzar para poder comprobar ciertas herramientas solo convencionales, ¿no? Pero estamos de acuerdo y el punto fuerte de la medicina integrativa es que individualiza o sea, como paciente, esa persona que entra a la consulta de un médico, a la consulta de un terapeuta, es único. Es único porque es dimensional. Este sería otro concepto que, si quieres, después esto mencionamos, en qué se fundamenta la medicina integrativa. Sí, sí, pues sí. Y muchas veces también un científico, hay muchos problemas también apoyar ciertos estudios, ¿no? Por ejemplo, tenemos siempre una pregunta también de dinero atrás, ¿no? Que podemos investigar. Y no sé, por ejemplo, la homeopatía, ya por el tema que no se puede patentar, ¿no? No es fácil de investigar también en la homeopatía. Está claro, sí, o sea, Sí. podemos hablar de la homeopatía también por no Sí. monopolizar la homeopatía en la conversación, ¿no? Y por ejemplo, el mencionar también las plantas medicinales. Soy un apasionado y divulgo mucho en relación a ellas, ¿no? Sí. Así es. Es decir, buena parte de la investigación médica se fundamenta con los fármacos. Yo estoy totalmente a favor de los fármacos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero sí que es cierto claro, que se investiga con un fármaco que es patentable. Por tanto, hay un rendimiento económico y por eso es fácil de investigar. Yo te puedo poner un ejemplo, ¿no? que sentí en mis carnes, y es que hace muchos años, bueno, pues esto vi que el propóleo, que es una sustancia esto que deriva de la colmena, tenía una acción de proteger frente a la radiación. Por tanto, me puse en contacto con el Hospital AC de Valencia, me puse en contacto con una buena amiga que estaba investigando, estaba a punto de iniciar una tesis doctoral y le comuniqué el tema, que es la doctora Alegría Montoro. Y entonces, bueno, pues en base a unos pequeños experimentos, pues decidió cambiar su tesis y ver cómo el propóleo al final comprobó con su tesis doctoral cum laude que era una sustancia radioprotectora. Esa fue la conclusión de la tesis. El modelo in vitro. La empresa Hidricos Intersa proporcionó el propóleo para que se hacer esa investigación. A raíz de ahí hay un mundo inmenso para poder avanzar en cuanto a esas investigaciones, pero eso cuesta mucho dinero. Y las empresas que manejan esta en concreto, pues son empresas que son medianas y no cuentan con recursos económicos sobre algo que luego no van a patentar, porque yo no puedo patentar un propóleo, yo no puedo patentar un sauce, yo no puedo patentar una cola de caballo. Por tanto, las investigaciones se quedan ahí y, por tanto, después no hay evidencia científica frente a estas cosas. Y este es otro de los grandes problemas con los que nos encontramos los que manejamos este tipo de medicina, y es que no hay evidencia científica que demostrar, porque es muy difícil investigar en el sentido de que son activos que no son patentables. Eso es así en España, pero en otros países es diferente, en los Estados Unidos, por ejemplo, o ¿cómo es en otros países la investigación? En general, bueno, eso desconozco, pero imagino que
en general es algo que nos debe de ocurrir a todos, ¿no? O sea, la impatentabilidad de una sustancia natural es aquí y es allí. Otra cosa es que se puedan patentar ciertas formas extractivas, que esto que ya se empieza a hacer. Y por tanto, pues imagino que habrá algún centro o alguna universidad, pues por ejemplo, que le interese el patentar una fracción de la uva o una fracción de del arándano, y que eso sí que lo puede patentar y lo puede meter en la... Claro, pero lo va a introducir básicamente en la industria del complemento alimenticio y de la alimentación, que mueve muchísimo menos dinero que mueve la industria farmacéutica. Por tanto, el recurso económico que tienen ese tipo de empresas es mucho menor que el que tienen las grandes compañías farmacéuticas. ¿Cómo ve el futuro con este tema? ¿Eso se mejora en el futuro? Yo soy de vaso medio lleno. El futuro pinta bien. Yo creo que el futuro pinta bien. Aparentemente el futuro pinta mal, especialmente por el hecho de que el gobierno que ahora mismo que acaba de salir o que va a salir, porque como bien sabes, acaba de convocar elecciones, pues bueno, se ha puesto en una cruzada contra todo lo que tiene que ver, ¿no? con lo que ellos llaman pseudociencia o pseudoterapias. Aparentemente el futuro parece que es muy negro porque se quiere limitar, se quiere acotar, algo que no entiendo, ¿no? Antes comentaba que antes cuando preguntabas por la inseguridad y el desconocimiento de los médicos, yo te decía que esa inseguridad hay que combatirla con conocimiento, y el conocimiento pasa pues, porque se establezcan planes de estudios oficiales, ¿no? Y entre otras cosas, el actual gobierno, por lo que he leído en los documentos, la libertad de cátedra también la quieren esto anular. Por tanto, por ahí aparentemente el futuro es negro, pero yo creo que cada vez hay más gente joven, cada vez hay más médicos, hay más enfermeras y enfermeros, hay más fisios y, por supuesto, hay colectivos que no son sanitarios, que también son los que han empujado desde hace tantos años, ¿no? Naturópatas especialmente. Yo creo que cada vez hay gente más concienciada, cada vez hay más evidencia científica. Esto es incontestable. Esto es incontestable y por tanto yo creo que después Europa legisla y de hecho le ha dado el toque al Ministerio en varias ocasiones. Yo creo que ir en contra de Europa, especialmente en contra de países punteros que nos llevan muchos años en Europa, Francia, Alemania, o ir en contra de posturas académicas de los Estados Unidos, donde hay un consorcio hecho por hospitales y por centros de excelencia donde están investigando sobre la medicina integrativa. Esto no se puede parar. Y más cuando los pacientes cada vez quieren recurrir a este tipo. Lo que pasa es que yo creo que hay que normalizarlo y hay que legalizarlo y hay que darle una forma que sea legal, que sea transparente, que sea eficaz y que nadie se tenga que esconder y donde cada uno tenga su papel perfectamente definido. Y yo creo que también que esto pase porque se regule, incluso, ojalá, y también sería un poco mi guerra, ¿no? En el sentido de que ojalá todo esto se pudiese incorporar en centros públicos. Sí, ese es el gran... Es decir, el futuro para mí es bueno. Yo también creo que también son los pacientes. Son los pacientes ¿Perdón? que mandan, Sí. son los pacientes que mandan mucho, Sí, son sí. los pacientes que piden una alternativa ¿no? o complementaria, piden realmente la medicina integrativa, necesitan otras posibilidades. Y cuando nos vemos que la medicina integrativa funciona, lo queremos. Entonces hay que seguir para adelante y informar a los pacientes, creo yo. Esa es mi forma de trabajar. Sí. O sea, existimos porque hay una demanda.
El movimiento interactivo surgió en la década de 80-90 en los Estados Unidos precisamente por el descontento con el que muchos pacientes tenían sobre la medicina convencional y por tanto buscaban otras cosas. Ahí comenzó el gobierno de los Estados Unidos, que creó una estructura que dependía y depende del Instituto Nacional de la Salud, del NIH de los Estados Unidos, justamente para esto, para investigar y para darle este contorno. Te quería dar un dato en relación en relación a esto último que acabas de decir y en relación con la oncología iterativa. Las estadísticas, además, que se pueden buscar. O sea, que esto no es invención mía. Hablan de que los pacientes de cáncer que buscan o que hacen uso de terapias no convencionales abarca una horquilla de entre un 60 y un 80%. Hay estudios que incluso que hablan de un 80%. Esto es muchísimo. Y esto está bien, pero es un problema porque estos pacientes, ¿dónde van? ¿Qué información? O sea, ¿dónde buscan la información? ¿No? Y hay otro dato que para mí es mucho más preocupante, y es que el 50% de los pacientes que hacen uso de este tipo de terapias, el 50% no lo comunican a sus oncólogos. Y esto es lo preocupante. Y aquí es donde yo creo que hemos de oficializar y hemos de avanzar para que esto no ocurra. Eso es la verdad. Muchas personas tienen un poco como miedo, ¿no? De decirlo, yo ahora también hago mindfulness o hago terapias cuerpo-mente o hago otras cosas. Le da a lo mejor miedo comentárselo a su médico convencional porque le va a decir, bueno, eso no vale para nada o algo así, ¿no? Que también es una forma de dar poder a los pacientes, que esto sí es una suma de muchas cosas, ¿no? Que ayuda. Así es. Las personas que me piden consejo sobre cómo, y que vienen libremente para ver cómo pueden afrontar desde otro punto de vista, complementario, hibridando, integrando con su tratamiento convencional un proceso oncológico, y les explico cómo lo pueden hacer y les digo, esto que te digo yo creo que lo debes de comentar con tu oncólogo. Es curioso que la inmensa mayoría de los pacientes prefieren no hacerlo. Y les digo, pero bueno, coméntalo, incluso te hago un papel o que me llame y yo le explicaré. Claro. Sí, pero si en el fondo hemos de ser los mejores amigos de los oncólogos en relación a la oncología iterativa. Si lo explico así, si por ejemplo ahora está sometido a un proceso de quimioterapia, mi papel es darte un buen soporte orgánico de forma que puedas continuar dándote quimioterapia, porque si no tienes, te bajarán tu recuento sanguíneo y demás, y por tanto el oncólogo tendrá que parar de darte, y esto no es lo deseable. Por tanto, bienvenida la ayuda que te permita que puedas continuar con tu tratamiento. O sea, tú fíjate cómo la estrategia es distinta, ¿no? Pero en muchos casos, que muchos pacientes o personas que me piden consejo han vuelto y han dicho, Juan, no voy a hacer nada porque mi oncólogo ha dicho que no haga nada, ¿no? ¿Qué tal? Digo, perfecto, es tu decisión, me parece perfecto. No seré yo quien te ponga en otro problema. Ya tienes bastante con este proceso, ¿no? Y cuando pregunto, eso por cierto, ¿por qué? Porque dice el oncólogo, ¿por qué dice el médico que no hagas nada? Dice, no, porque él, como no conoce lo que tal, prefiere que no. Bueno, es una postura que no comparto, porque yo creo que lo razonable entre científicos es decir, voy a comprender esto y en base a mi conocimiento, pues podré tomar la decisión de ver si es compatible o no es compatible. Pero cuando empezamos, por ejemplo, con una cosa tan sencilla como nuestra alimentación, ¿no? Cuando la alimentación es tan importante también en la oncología, que sabemos que en los estudios de medicina no está tan incluido
la nutrición, a los médicos falta muchas veces conocimiento de una buena alimentación. Y esto sí sabemos que ayuda, ¿no? La microbiota y todo este tema. Es que son cosas que me gustaría, bueno, vale, que es un poco, bueno, es un poco triste, ¿no? Que de esta parte no Sí, tenemos apoyo porque realmente la alimentación es algo tan importante, no podemos no mirarla, ¿no? sí, sí, Julia. Así es. En cuanto a la alimentación, que yo creo que desde ciertos sectores convencionales, ¿no? Han entendido de que se ha querido entrar en una alimentación anticáncer. Ujú, Y creo que ahí se han revelado, como diciendo, eso es una patraña, eso es que la gente quiere vender libros, quiere hacer conferencias ujú, y se quiere lucrar en cierta forma hablando de una alimentación eh, anticáncer. Para mí la palabra anticáncer en cuanto a remedio único, sea del tipo que sea convencional o sea no convencional, es una palabra complicada. Yo no, o sea, yo por lo menos que no creo en el remedio único contra el cáncer, venga de donde provenga, ¿no? ujú, Yo creo y estoy convencido de que la alimentación debe de ser necesariamente un pilar fundamental ujú, en aquella persona que padezca un cáncer y esté sometida a un tratamiento, ¿no? En dos sentidos, ¿no? En un sentido sería que la persona debe de estar muy bien nutrida cuando pasa por este proceso. En cuanto a que esté bien nutrida, podrá soportar mejor a aquellas terapéuticas agresivas, incluso su sistema inmune podrá responder mejor. Y yo creo que esto es así. Habida cuenta de que la ciencia dice que aproximadamente un tercio de los tumores son causados por una mala alimentación. Por tanto, si una persona padece cáncer, yo creo que algún cambio deberá de ujú, hacer en su vida, al menos con respecto con la alimentación, ¿no? Y dos, uno de los pilares por los que yo creo que va a avanzar la oncología integrativa es un concepto que a mí me apasiona y está empezando a coger fuerza, y es la terapia metabólica contra el cáncer. En ujú, el sentido de que hace casi 100 años un señor que recibió varios premios Nobel, un tal Otto Warburg, descubrió que el tumor tiene una compulsividad por la glucosa. Es decir, el tumor tira del azúcar para poder crecer. Fíjate hasta tal punto de que esto es verdad, que una prueba tan fina y tan diagnóstica y tan certera que se emplea a nivel diagnóstico en los hospitales, que es el PET-TAC, se fundamenta eh, en ello. En base a esto, está claro, si el tumor se alimenta de glucosa, alguien me tendrá que explicar cómo debo de comer, al menos qué es lo que debo de evitar y cómo lo tengo que hacer ujú. para no darle de forma fácil el alimento para que el tumor crezca. Claro. En ese sentido se han postulado varias estrategias alimentarias nutricionales en el sentido de entrar por aquí. Yo creo que por ahí también tienen que ir los tiros. Esto no quiere decir que yo no me someta a quimioterapia, ni a cirugía, ni a radioterapia, ni a las nuevas dianas, ¿no? Sino Sí. que esto quiere decir que yo tengo otra vía de entrada que tengo que contemplar y que perfectamente que la puedo investigar y la puedo plantear. Por cierto, este es el fundamento de las llamadas dietas cetogénicas, con mayor o menor evidencia, que se fundamentan justamente con este principio. Lo Ujú, que sí que está claro es que yo por lo menos no estoy de acuerdo de que al menos en ciertas localizaciones tumorales y en ciertas circunstancias de la persona que tenga el tumor, de que cualquier alimentación sirve, sino yo creo que hay que ser, de que se debe de establecer una estrategia muy concreta. De hecho, fíjate que en los grandes centros de medicina integrativa que hay en este país, que son pocos, pero cada vez hay más, cada vez se está implementando más la figura del o la dietista nutricionista
con experiencia con este tipo de estrategias que ayuda al médico que lleva al paciente a elaborar la mejor pauta alimentaria para estas personas. Sí, sí. Yo creo que también hay un movimiento muy fuerte de la alimentación, ¿no? De ser más consciente de la alimentación. Pues sí. Sí. Una pregunta. ¿Cuáles son para usted los 3 primeros pasos más importantes para una persona que recibe justo el diagnóstico de cáncer? Recibe el diagnóstico de cáncer. ¿Qué son los primeros 3 pasos que debería hacer esta persona? ¿Qué debería buscar o qué será lo... Vale, ¿qué piensa usted? Me haces una pregunta muy complicada, Julia. Me Vale. haces una pregunta muy complicada porque cada persona es un mundo y posiblemente yo sí que es cierto que viví esto en las carnes de mi madre, siendo joven, con 46 años. Yo también pues era mucho más joven, ¿no? Fue en el año 97, pues hace casi 30 años. Y pude vivir, ¿no? También aquella circunstancia, no en mis carnes, sino en las carnes de mi madre. En primer lugar, calma. Lo normal es pues pensar que tu vida va en ello, ¿no? Lo mal que lo vas a pasar con las terapéuticas y que depende del tipo de cáncer, si es inicial o no, o donde lo tenga, mi vida corre peligro, que imagino que es lo primero. Yo diría que lo primero, calma. En lo segundo, confiar, tener una buena relación con mi oncólogo o con el médico que dirija este proceso. A ser posible que sea un experimentado oncólogo que sea de referencia de perfil humanista, que me comprenda, que cada vez hay más, por cierto. Yo creo hay casos que son menos, pero cada vez hay más personas que perfectamente saben gestionar esto. Después, explorar otras opciones, si el paciente lo desea, que puedan ampliar el rango de acción. Y yo estoy convencido de que la oncología integrativa, buscar un buen compañero de viaje, un buen socio que me pueda acompañar en este viaje. Por mi experiencia de personas con las que les he aconsejado, el mirar un poquito, el mirar hacia atrás y hacia adelante. El mirar hacia detrás. Y esto, Julia, lo digo con mayúsculas y que se me entienda muy bien. Desde la responsabilidad y no desde la culpabilidad, echar un poco para atrás y ver un poco mi vida últimamente cómo ha ido, especialmente en lo que tiene relación con el estrés y con el caminar por la vida, ¿no? Y a partir de ese momento, hacerme preguntas del tipo, yo tengo 2 preguntas que me enseñó mi maestro en oncología integrativa, que es el doctor Joan Vidal Jové, del Centro CUAP en Barcelona. Es quién eres y qué quieres. En estas circunstancias, yo creo, donde la vida va en ello, te debes de plantear cómo es tu caminar por la vida y tienes que ajustar todas las dimensiones, no únicamente aquella que afecta al tumor. Por eso la oncología integrativa apuesta por la dimensión física, biológica, emocional y esencial o trascendente, ¿no? Y luego también, últimamente, junto a estas 2 preguntas que me enseñó el doctor Vidal, yo tengo un buen amigo, que es Jaume Campos, con el método DIP, que me enseñó otra, ¿no? Dice, ¿dónde estás situado y hacia dónde vas? ¿No? Es decir, ¿cuál es tu punto de partida y hacia dónde vas? ¿No? Y a partir de ahí,
hablar de la palabra cambio, ¿no? Cambio en el sentido de estar acorde contigo mismo, de ser coherente contigo mismo. Y desde esa coherencia ver, yo siempre hago una expresión, quizás poco afortunada, pero yo creo que se entiende, ¿no? Cuando la vida te da una cornada en trayecto ascendente, como es el diagnóstico de un cáncer, bueno, me he encontrado con experiencias positivas de ciertas mujeres jóvenes con cánceres complicados que me han dicho, Juan, fíjate, el tiempo que estuve con la quimio, que es una gran putada, con perdón, ¿no? Dice, tuve la ocasión por lo menos de pensar en mí. Pues pensar que esta circunstancia sirva para que uno pueda recapacitar en positivo, ¿no? Y empezar a establecer cambios que uno sienta. En el sentido de que, oye, pues a lo mejor es cierto de que no estaba llevando una buena alimentación. A lo mejor es cierto que por no resolver un conflicto con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, con mi trabajo, con mi vida, pues que me lleva a un estrés, a un callejón sin salida, que al final ha podido, desde la responsabilidad, ¿no? Desde la información, que en parte, que a lo mejor en parte ha sido la gota que ha colmado el vaso, que me ha podido conducir hacia esto. A lo mejor sí que es cierto que el estrés me ha llevado a la compulsividad por comer cosas que no son adecuadas y que tienen un montón de tóxicos, que he descuidado que mi vida. Ahora tengo la oportunidad de poder hacer esto que antes tú me decías, mindfulness, yoga, pensar un poco más en mí y empezar a hacer cambios. A lo mejor salgo más fortalecido o más fortalecida de este proceso. Lo tengo que pasar mal, evidentemente, habrá un tramo que lo pase mal, pero si salgo más fuerte de este proceso, pues incluso hasta el final haya podido merecer la pena, con todo el cariño y todo el respeto de esta última frase. Muchas gracias. Es un mensaje muy, muy importante y muy bonito. Gracias. Pues sí. En este congreso hemos dado a nuestros oyentes la posibilidad de dar preguntas a nuestros ponentes. Pues la primera pregunta a usted, Juan Serrano, es de Ana. Ana pregunta, ¿qué es una buena alimentación contra el cáncer? Entiendo que la pregunta va hacia la prevención del cáncer. Sí, sí. No con la persona que... Sí, hay ciertos matices, ¿no? Hay ciertos matices. Bueno, en el libro Poder ante Cáncer, una buena amiga, Bianca, dietista, nutricionista, es la que ha hecho un programa de alimentación bastante aproximada a mi idea. Es una dieta totalmente equilibrada, donde se establecen ciertas pautas evitativas de aquellos alimentos susceptibles de ser conflictivos y donde se implementan aquellos alimentos que han demostrado una cierta acción, que sea in vitro, antitumoral, ¿no? Por tanto, yo, para mí cualquier pauta, como lo fundamental, yo haría una dieta mediterránea un poco modificada. Después, aquellas personas que sigan una dieta vegetariana, pero bien hecha, o macrobiótica, esto bien hecha. Las pautas que ahora que se están estableciendo, siempre que sean equilibradas y no conlleven deficiencias, yo creo que están bien. Especialmente yo creo que donde tenemos que ir con mucho cuidado es hacer una alimentación que se ajuste más a un tipo de alimentación para lo que estamos diseñados, a un concepto un poco más primitivo, evitando aquello que sea procesado. Y especialmente en relación al cáncer, yo creo que especialmente tenemos que ir con mucho cuidado con aquellos, cuando menciono la palabra azúcar, que no la palabra hidrato de carbono. O sea, tenemos que incorporar los hidratos, lo que pasa es que tienen que ser de calidad, tienen que ser especialmente complejos, y los simples pues que procedan de las frutas, a ser posible que sean ecológicas, ¿no? Esa es otra cuestión
de que hay veces de que se nos plantean comer mucho verde y mucho vegetal, pero la pregunta es qué tipo de vegetal es el que tenemos que consumir. Ir con mucho cuidado con aquellos alimentos de elevado índice glucémico. Yo creo que con estas pautas y hacer pues, alguna pauta también depurativa. Gracias, pues sí. Sí. Y David pregunta, ¿por qué tenemos cada vez más cáncer? Realmente, hoy, en el año 2019, tenemos más cáncer que en el año 2000. ¿Por qué? ¿Por qué más? Es una pregunta que creo que admite varias aristas, ¿no? O sea, antes comentaba, ¿no?, que las cifras para mí estos son preocupantes. Desde la oficialidad se dice que como el ser humano cada vez es más longevo, pero el crecimiento exponencial que estamos viendo con la incidencia de cáncer, yo creo que no se justifica con el crecimiento de la población o la longevidad, porque más o menos estamos ya un poquito más estables y porque la población más o menos, al menos aquí en España, que se mantiene. Creo que somos los mismos que hace 2 o 3 o 5 años, ¿no? Por tanto, hombre, por ahí sí que es cierto que al ser más longevos, cuando se envejece, el mecanismo fisiológico, químico, molecular es más defectuoso y por tanto que se cometen más, el cuerpo comete más errores y por tanto, pues bueno, es más susceptible de contraer enfermedades como el cáncer. Esto es indiscutible, es cierto, pero yo creo que esta no es la única explicación, habida cuenta de que yo creo que cada vez hay más gente joven que contra el cáncer. Por tanto, aquí ya no se explicaría. El que cada vez haya más detección precoz y por tanto que haya gente más joven, a lo mejor se puede explicar con ciertos tipos de cánceres, pero no con el resto. Yo estoy convencido de que hay otros factores y es lo que explico en el libro Poder Anticáncer, cosa que no hacen otros libros, ¿no?, que lo pasan un poco por encima y yo intento meter el dedo en la llaga. Para mí habría un motivo importante en el que no se quiere entrar y en el que desde muchos estamentos se intenta dar la vuelta. Y es la presencia, es la exposición que cada vez que tenemos a los tóxicos ambientales. En una entrevista, cuando lancé el libro, la agencia EFE me hizo una entrevista y el titular fue una frase que hice en un contexto y me la pusieron como titular. Y en parte yo creo que define bien esto que quiero explicar, ¿no? Según el biólogo Juan Serrano, ya no somos Homo sapiens, hemos pasado a ser Homo toxicus. Estamos muy expuestos al tóxico. Se intenta minimizar, no, pero son en pequeñas cantidades y demás. Bueno, yo sigo mucho, admiro al doctor Nicolás Olea, donde ha investigado muchísimo especialmente sobre los disruptores endocrinos. Yo creo que ese nexo está bastante bien establecido y yo creo que con el paso del tiempo, pues que cada vez se va a justificar un poquito más, pese a quien le pese, porque yo creo que hay algunos lobbies que no le interesa que esto salga, ¿no?, a la luz, porque hay mucha industria que se fundamenta con ello. Claro. Pero no podemos obviar, yo entiendo que la vida actual, esta comodidad que nos lleva a consumir o a estar expuestos a este tipo de sustancias, pero tenemos que ser conscientes de que ese tipo de sustancias también nos pueden acarrear un montón de problemas, ¿no? Y en segundo lugar, yo estoy convencido de que estamos sometidos también a mucho estrés. Y cada vez hay más estudios. Antes mencionaba a mi buen amigo Che Verdaguer, ¿no?, con la PNI, con la psiconeuroendocrinología. Bueno, todo aquello que entra por la teja, pues al final tiene una repercusión endocrina e inmunológica. Y por tanto, incluso el doctor Pérez Gascón es un afamado oncólogo que incluso ha llegado a investigar también en relación, ¿no?, al estrés y a la aparición del cáncer y al estrés y a la aparición de las metástasis en pacientes afectadas por cáncer de pecho. Yo creo que esta dupla de factores
posiblemente estén en el punto de mira de esta elevadísima, que no elevada, elevadísima incidencia de los casos de cáncer. Muchas gracias. Pues sí. Pues Luisa pregunta, mi madre tiene un cáncer de mama. ¿Hay un complemento alimenticio que lo recomendaría para pacientes de cáncer? No, antes he comentado que yo soy antirremedios, perdón, antirremedio único o que la panacea. Claro, si justamente estamos hablando de que la medicina o la oncología integrativa se fundamenta en la personalización, no tendría ningún sentido que yo le dijera, pues mira, bueno, en primer lugar lamentar que la mamá de esta persona pues que tenga eso es lo primero, ¿no? Pero en coherencia con lo que yo he dicho antes, pues le diría que si quiere apostar por una visión complementaria, mi consejo sería que se ponga en contacto con algún profesional que tenga un buen manejo, que siga con su oncólogo, por supuesto, con su equipo médico, que busque otros puntos de vista, en buena parte con lo que yo acabo de comentar en toda esta entrevista, y que vea según en qué punto nos encontramos para tal. Claro, yo desconozco si está en tratamiento, en qué estadio, qué decirte. Y fíjate, a lo mejor es muy fácil decir, oye, pues mira, podría tomar cúrcuma, porque la cúrcuma es antiinflamatoria, es antioxidante, es antitumoral y le podría venir bien. Si yo desconozco que, por ejemplo, está sometida a algún fármaco antineoplásico, a una quimioterapia que a lo mejor, y es muy posible, que interaccione con la cúrcuma, yo estoy incurriendo en una barbaridad. Por tanto, el mejor consejo que creo que le puedo dar es que si apuesta por ello, se ponga en contacto con un buen equipo y de forma personalizada le puedan aconsejar y le puedan llevar de la mano para ver qué es lo que puede hacer. Consejos que quizás que modifique sus hábitos alimenticios y especialmente que controle aquellos alimentos con elevado índice glucémico. Esto en su contexto y en su justo contexto. Sí, gracias, sí, lo entendemos perfectamente. Pues sí, y Martín pregunta, la última pregunta para hoy, ¿cómo ve usted los avances de la oncología integrativa en el mundo en comparación a España? Como España con los Estados Unidos, ¿cómo lo ve los avances de la oncología integrativa? Bueno, del mismo modo que los oncólogos españoles convencionales, para mí, no tienen nada que envidiar a los oncólogos de otros países, porque van a sus congresos, están perfectamente enterados y conocen perfectamente todos los protocolos. Yo que conozco a la inmensa mayoría de los médicos que trabajan con integrativa y también a muchos naturópatas, a muchos terapeutas, yo creo que están perfectamente entrenados para esto, para tratar, ¿no? Cuando hablamos de la oncología integrativa, pues bueno, sí que es cierto. Tengo un buen amigo biólogo que tiene un equipo en Argentina muy bueno donde hace terapia metabólica contra el cáncer, que trabaja, pues bueno, con la terapia metabólica hasta límites importantes, ¿no? Pero aquí en España también tengo buenos amigos y los tengo muy referenciados. De hecho, muchos de ellos han participado en el primer congreso que tuviste, esto que hiciste, ¿no? Pues, por ejemplo, has mencionado, que creo que antes has mencionado a la doctora Alejandra Menasa, mi presidenta en Resmio, el expresidente, el doctor Tinao, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pues, es que no quiero mencionar porque me dejaría muchos y sería injusto, donde cuentan
con aparatología que se maneja desde la integrativa de tipo ozonoterapia, oncotermia, que también es aplicar altas temperaturas en ciertas localizaciones tumorales, es un tema también interesante, que cuenten en sus equipos con buenas dietistas que puedan hacer estos cambios necesarios, ajustados a cada momento eso concreto, que sean capaces de pedir ciertas analíticas que no se contemplan a nivel de hospital en forma de tipajes linfocitarios, en forma de serología vírica. Hay herramientas potentes también como la microinmunoterapia, que también puede, en función de estos resultados, pues que se puede actuar, la fitoterapia, los hongos medicinales, la aromaterapia científica, la homeopatía, que cuenten con un grupo de expertos en cada uno de estos campos y luego, por supuesto, de algo que he hablado muy poquito y son las terapias cuerpo-mente. Importantísimo también, ¿no? Es decir, en España cada vez hay más centro, en las Islas Canarias también las hay, ¿no? Tengo buenos amigos por allí que son capaces de trabajar de forma complementaria a la convencional, todos con herramientas muy potentes para ayudar al paciente que sufre de cáncer. Pues sí. Vamos ahora a las últimas 3 preguntas que siempre pregunto al final de las entrevistas a todos los ponentes. La primera es, ¿de qué está más agradecida en este momento? Agradecido. ¿De qué está agradecido? A la vida por permitirme vivir y como la pregunta que me haces en este momento, a ti por poder estar en la vida en este momento compartiendo contigo. Este es un momento único que no se va a repetir. El pasado está y el futuro es el que llega. El poder de la hora. Y el poder de la hora es que yo estoy ahora contigo y estoy con los asistentes las personas que van a asistir a tu congreso y la oportunidad que tengo de poder aportar un granito de mi experiencia y a la vida. Muchísimas gracias. Por supuesto, a mi familia, a mis hijas. Claro. Sí, claro. Pues sí. Gracias. Y imagina que usted tiene 100 años. Toda la información sobre su trabajo será borrado. Le doy un bolígrafo y una hoja de papel. Le pido que escriba cuáles son los 3 principios más importantes de su vida. Complicado. Quizás ser coherente con uno mismo. Que el caminar por la vida entre en coherencia con lo que uno quiere hacer en la vida. Me haces preguntas, como no podía ser de otra manera, complicadas, Vale. muy complicadas, ¿no? Vale. Pero fíjate, porque la pregunta tiene muchísima profundidad, ¿no? Es decir, has cumplido 100 años y estás en un punto y es el poder de la hora, ¿no? Que lo que ha pasado, pasado está si estás en el ahora. Es decir, que cuando miro hacia atrás, es decir, no me he dejado nada. He aprovechado al máximo, he sido coherente conmigo mismo, he hecho a todo aquello que he querido hacer, he hecho el bien a la gente y ahora vivo el ahora y me voy a enfrentar a otra circunstancia, afrontarlo con suma tranquilidad, ¿no? Bueno, y claro, las personas que tenemos hijos, yo también pues el pensar, mira, que haya podido darles parte de cuerda o el trampolín para que ellas, en mi caso mis hijas, pues que puedan ser independientes y puedan
puedan ser felices, ¿no? Ujú. Esa paz, esa calma de, o sea, decir, oye, yo he cumplido, Ujú. estoy aquí, ver Sí, hacia dónde voy, afrontar ese paso con calma, sí. ese paso con tranquilidad el poder pensar, no me he dejado nada. Ujú, ujú. ¿No? Y yo creo que esta paz también es importante vivirlo hoy en día, ¿no? No esperar hasta que tenemos 100 años, ¿no? Vivirlo realmente, intentar cumplir, ¿no? Intentar, cada día, intentar de tener esta paz. Gracias. Sí. ¿Y hay algún libro que nos puede recomendar? Bueno, lo suyo, claro. Hombre, yo recomendaría Poder Anticáncer. No, sí. Claro. Soy muy malo para los nombres y he de confesar que soy un pésimo lector de aquellas lecturas que tengan que ver con la cultura, porque al final uno se mete tanto en su papel. Me encanta, hablando de cáncer, tengo un libro de cabecera que me encanta, que es la biografía del cáncer, es El emperador de todos los males, ¿no? Donde es un oncólogo convencional americano que ha hecho un repaso perfecto al cáncer desde la antigüedad hasta la actualidad y le saco mucho partido. O sea, el libro también Medicina Integrativa de ¿Cómo, Raquel cómo se llama el autor del libro, el primer libro? Siddhartha, creo que es un oncólogo, el nombre no me acuerdo, creo que el nombre es Siddhartha Muyarke o algo, Vale. creo que es un americano de origen hindú, es un libro eh, pues apasionante. Hay un tratado que es de medicina integrativa que se lo aconsejo a aquellos médicos, a aquellos profesionales que quieran indagar mucho más en el concepto de la medicina integrativa. Y para los nombres, que soy fatal. Mi amigo Chevy Verdaguer también ha lanzado ahora un libro, que no recuerdo ahora el nombre, muy interesante, que tiene mucho que ver con la salud hormonal. Transforma tu salud. Transforma tu salud. Oye, pues agradecido. Tengo el comodín tuyo que Sí, sí. Era eh, ponente del último congreso. Sí, sí. agradecido, perfecto. Es un Sí. libro también que es muy recomendable. Luego me interesan también bastante y he leído algo sobre libros de pues, crecimiento personal. Tengo un amigo que es Javier Iriondo, que publica también con Paidós, Camino hacia la felicidad. Ujú. Aquellos libros que te permitan pasar a la acción y te permitan avanzar, ¿no? Es decir, oye, sí que puedo Ujú. y al final todo está en mis manos, ¿no? Bueno, yo creo que hay. Gracias. Sí. Y sería injusto porque hay libros maravillosos por ahí. ¿Eh? Sí, sí, gracias. Pues sí. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con usted para saber más sobre su trabajo? ¿Cómo podemos comunicar para los oyentes, no? Bueno, yo tengo, a través de mis congresos, tengo bastante visibilidad, especialmente, bueno, por ejemplo, a través de la página Cultiva Salud, o especialmente con mi nombre en el Facebook. Además, como hay un apartado de esto de mensaje personal, pues bueno, también por ahí la gente me puede contactar conmigo por lo que le pueda, por lo que le pueda echar un cable. Sí, muchas gracias, sí, claro. Pues sí. Pues hemos llegado al final de la entrevista. ¿Le gustaría decir un mensaje final a los oyentes? ¿Hay un mensaje que le gustaría decir? Bueno, yo creo que, ¿no? que hemos conversado bastante, ¿no? Y creo que mi idea ha quedado más o menos clara. Si mi campo de acción es más el campo de la salud desde un modelo un poco más amplio, y la gente quizás estamos, como las casuísticas son importantes las últimas estadísticas que nos dicen que la incidencia de cáncer que va hacia arriba, cada vez hay más y más y más casos de cáncer, y la preocupación y eso que pueda haber, ¿no? Con la gente en el sentido de que el riesgo que hay en contraer esta terrible enfermedad, pues bueno, el decir que una buena prevención posiblemente pase por alimentarnos bien, por limpiarnos bien,
por mantener el estrés a raya o al menos ser consciente de ello. Verbalizar, o sea, todo el mundo tenemos conflictos emocionales, ¿no? El verbalizarlos, el escupirlos, entre comillas, ¿no? Con un amigo, con un profesional, ¿no? Bueno, y luego ser coherente consigo mismo, el llevar una vida, el caminar que sea coherente con lo que uno quiere en la vida. Yo creo que con todas estas dimensiones pues bien cogidas, yo creo que podemos minimizar de forma importante no solo contraer un tumor, sino el contraer la enfermedad. Y lo que es más importante, hemos nacido para vivir y para vivir felices. Por tanto, si uno está bien consigo mismo y hace cosas para estar bien consigo mismo, y eso es salud, es bienestar, es lo contrario de enfermedad. Muchísimas gracias, Juan Serrano, Sí, para la entrevista. Pues, placer. gracias. Me queda una pregunta que veo ahora de Manuela. Ella pregunta, ¿qué son los poderes más significantes contra el cáncer? Los poderes que tiene uno misma, ¿no? Los poderes que tengo yo contra el cáncer. Como su libro se llama Poder Anticáncer, ¿qué son los Sí, poderes? sí, la pregunta es muy interesante y tiene un poco de trampa, ¿no? No, digo esto con cariño, no hay ninguna trampa. Que me refiero a que poder anticáncer, en el sentido es de todas las herramientas que antes he comentado, desde la detoxificación, la alimentación, el control emocional. Pero yo creo que la pregunta que hace tu perdón, ¿cómo se llama? Manuela. Vale, Manuela, que les doy, bueno, a todas las personas que han preguntado, que les doy un abrazo y les agradezco muchísimo el interés en las preguntas. Yo creo que tiene también mucha profundidad, ¿no? Y fíjate, quizás de todo lo que he podido comentar, esta pregunta podría resumir lo que quizás es lo más importante. Y es que, aunque tengamos potentes equipos de oncotermia, de metabólica, de quimioterapia, lo que hay es una verdad, y es que quien tiene la capacidad de combatir contra el cáncer es uno mismo. Es decir, nosotros somos facilitadores o que podemos mediar externamente para que... Pero quien pone el proceso en marcha es el propio organismo. Eso es lo que nunca debemos de olvidar. En este sentido, y en relación a esta pregunta, que es sumamente importante y sumamente interesante, uno es responsable de poner en marcha estos mecanismos, ¿no? Claro, y la segunda pregunta es, ¿y cómo lo hago? Claro, por eso desde la dimensionalidad, ¿no? Yo quería hacer un poco un símil, ¿no? Entonces, yo habría empezado esto diciendo, para mí, ¿qué es el cáncer? Y yo te pongo un ejemplo. Si pregunto, ¿qué es una perla? ¿No? ¿Qué es bueno, pues una perla que no es ni más ni menos que cuando a una ostra le hago una herida con una mosquita de arena, la inteligencia emocional del animal lo que hace es resolver ese daño creando una bolita que es una perla, que no es ni más ni menos. Por tanto, una perla es un bello tumor que se ha hecho porque la inteligencia orgánica del animal cuenta con los elementos que le hacen falta para poder hacer ese proceso. Y yo haría la pregunta, oye, ¿es posible que la injuria, en el término inglés, que el daño externo, que algún tipo de daño me esté ocasionando un tumor y yo no cuente con los elementos internos para poderlo restablecer y ese tumor pueda conmigo? Yo creo que esta podría ser una buena pregunta. Muy interesante. Por tanto, lo que haría es minimizar el daño externo y optimizar mi potencia interna. ¿Cómo minimizo el daño
externo, analizando qué es lo que me puede hacer daño. Pensemos con el estrés, pensemos con la mala alimentación, pensemos con los tóxicos y cómo puedo potenciar, ¿no? Esto es la parte 1 de la ecuación, y la parte 2 de la ecuación es cómo puedo potenciar internamente el que mi cuerpo sea capaz de intentar resolver, ¿no? Bueno, dándole todos los es decir, el modular, mi mente, mi cuerpo, toda mi biología, ¿no? Optimizando todo mi ser. Bueno, claro, no únicamente es a base de complementos alimenticios, que también, porque eso es apuntalar lo que es la dimensión biológica, pero también debemos de apuntalar la dimensión emocional. No es lo mismo que yo viva, que camine por el alambre con mi conflicto que no resuelvo. No soporto a mi pareja, pero bueno, convivo porque, bueno, pues claro. Al final o te adaptas o huyes, pero al menos resuelve ese conflicto. Y es y por último, volver a lo que antes te decía, cuál es mi caminar. Quién soy y qué es lo que quiero, ¿no? Sí, sí. Yo os dejo eso para que lo pensemos todos. Yo creo que ha sido un resumen muy bonito ahora al final de su pensamiento, de la entrevista, me ha gustado mucho, la verdad. Muchísimas gracias. La de la perla, esa imagen me ha gustado mucho también. Es algo que se puede pensar y la verdad que es muy interesante. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Juan Serrano, muchas gracias por la entrevista. Agradezco su tiempo. Bueno, decir que el placer ha sido mío y soy yo el que te está agradecido por tener la ocasión de que me brindes el que aporte mi punto de vista. Espero que saquéis alguna conclusión, que os sirva de algo y nada, un placer y gracias. Gracias. Pues sí, muchas gracias.